Nuestro reportaje especial lo dedicamos hoy a la provincia de San Cristóbal, una provincia emblemática, pero también cargada de historia patria. Los orígenes de San Cristóbal se remontan al año 1500, 7 u 8 años después ya de la llegada de los españoles a la isla. Cristóbal Colón le ordena a su hermano Bartolomé la creación de un bastión a las orillas del río Nigua, básicamente movido por la población que iba haciendo asentamientos en esa área. Estos asentamientos estaban motivados básicamente, primero, por la existencia de oro en las orillas que se podría colectar a orillas del río Jaina en esos tiempos, pero también la fertilidad de las tierras que estaban alrededor de ahí. Fíjense que, por ejemplo, la toma de San Cristóbal, ya para el año 1520, hace más de 500 años, era una represa, y esa represa permitía poder irrigar las tierras también de alrededor de la zona. O sea que los orígenes de la toma de San Cristóbal se remontan a más de 500 años atrás. Hoy básicamente es un balneario que disfrutan cada día los pobladores de la zona y también de diferentes partes del país que van a divertirse en lo que es la toma de San Cristóbal. Ya para el año 1822, San Cristóbal había sido declarado como común. Le han dado categoría de común en el 1822, pero en el 32 ya Trujillo la declara provincia. En el 1939, San Cristóbal se declaraba ciudad benemérita, y para lograr esta nominación hubo dos razones que se argumentaron en ese momento, como fue, primero, que había sido el lugar de la primera constitución. Recuerden ustedes que el 6 de noviembre de 1844 es la cuna de la primera constitución de nuestro país, pero también el segundo elemento fue que fue la provincia de nacimiento del benefactor de la patria, Trujillo. Entonces, con esas dos condiciones se declara a la provincia benemérita, pero este nominativo solo llegó hasta el día del ajusticiamiento del tirano. Queremos compartir con todos ustedes la historia y origen de esta gran provincia, San Cristóbal, para todos ustedes en este reportaje especial. Tengo monumentos y caña en el corazón, ruinas coloniales de ingenios azucareros, bello arquetaíno en el Pomier y Borbón. Tengo en San Cristóbal todo lo que quiero. Tengo toda esa historia desde la Constitución, Castillo del Cerro y la Casa de Caoba, Catedral de Nuestra Señora Consolación. Todo lo que sueño yo lo tengo en San Cristóbal. San Cristóbal es un pueblo del sur de la República, ubicado alrededor de 28 kilómetros de Santo Domingo. Es la capital de la provincia del mismo nombre, delimitada por las provincias San José de Ocoa al noroeste, Santo Domingo al este, Monteplata al noreste y Monseñor Noel al norte. Al sur queda delimitada por el Mar Caribe. El nacimiento de San Cristóbal viene de siglos atrás. Se remonta prácticamente a los años de la llegada de los conquistadores españoles a la isla en 1492. La fundación de San Cristóbal se da a raíz del descubrimiento de la mina de oro de Madrigal en el río Jaina, cerca de Villa Altagracia, por un señor llamado Bartolomé Miguel Díaz, que golpeó a un amigo en la Isabela, y huyéndole al castigo, porque era un castigo muy severo si los españoles se peleaban uno con otro, él huyó hacia el sur. Aquella huida del español Miguel Díaz lo llevó al encuentro con una indígena, con quien desarrolló una relación marital. Ella les reveló a Miguel Díaz dónde estaba la mina de oro, y como los españoles buscaban oro como si les sirviese de alimento, como dice Pablo Neruda en su Versailles-nograma Santo Domingo, él retornó a la Villa Isabela y le dijo a Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal Colón, que se había encontrado una mina de oro en esta zona, y entonces le perdonaron el delito. Bartolomé habló con su hermano Colón y le ordenó Colón a que fundara una villa cerca de la mina de oro que se pudiera exportar. Ahí se fundó un fuerte llamado Buenaventura o San Cristóbal. Entonces ese fuerte
Es el primer nombre de San Cristóbal que se da por acá. La creación del fuerte llamado Buenaventura o San Cristóbal se da por el año 1495. El florecimiento de aquel lugar trajo el reparto de tierras en la zona por parte de Cristóbal Colón. Años después, la mina de oro se agotaría y la actividad económica de la zona se movería a otros sectores. Para entonces, por la zona que hoy ocupa San Cristóbal, se fundaron varias haciendas. Esa hacienda de San Cristóbal, que era tremenda y ahora ocupaba lo que hoy ocupa el Templo de la Consolación de aquí de San Cristóbal, o sea, parte de la ciudad. Emiliano de la Rosa es un reconocido maestro e historiador de San Cristóbal. Ha escrito diversos libros sobre historia, entre ellos San Cristóbal en la historia dominicana y origen de Haití. Se fue creciendo un poblado alrededor de la finca y como esto tenía muchos ríos, desagües para el mar cerca de puerto, rápidamente el batey de la hacienda San Cristóbal se convirtió en lo que le llamaron Partido de los Ingenios del Nigua. Y así se llamaba. La hacienda San Cristóbal fue desapareciendo y volviéndose ciudad, con el nombre de Partido de los Ingenios del Nigua, porque aquí había muchos ingenios. Para 1606, cuando se levantó el censo de vecinos, ordenado por el gobernador don Antonio de Osorio, tenía ingenio, ermita y cementerio. Ya en 1821 se propone que San Cristóbal era parte de Santo Domingo. Se propone que se le llame San Cristóbal al Partido de los Ingenios del Nigua, pero eso no se da de inmediato porque vino la invasión haitiana. Tengo piedras vivas, tengo la Santa Cecilia, como artesanía en Cambita, Garavito, el fuerte Najayo, cacao orgánico en Villa. Tengo en mi provincia mis recuerdos favoritos. Tengo mucha agua, la colonia y el Macao, Resol y la Toma, los mogotes y las coles, Atabal en Zaina, Guarrios, Jaina y Sao. Tengo en mi provincia mi esperanza y mis amores. No hay una fecha en sí de la fundación de San Cristóbal, es como le digo, era una hacienda que se llamaba San Cristóbal y las haciendas tenían una pequeña villa todas, donde estaban los trabajadores, los esclavos y no esclavos y los dueños. Y entonces ese batey, que se llamaba así, fue creciendo y creciendo y creciendo. San Cristóbal tiene una población de 569.930 personas, de los cuales 285.197 son hombres y 284.733 son mujeres, según el censo de 2010. La provincia San Cristóbal está compuesta por los municipios San Cristóbal, que es su capital, Bajos de Jaina, Cambita Garavitos, Los Cacaos, Sabana Grande de Palenque, San Gregorio de Nigua, Villa Altagracia y Yaguate. Trujillo es que la declara provincia en 1932, pero no se pone en marcha, no se aplica eso hasta 1935, porque no había la infraestructura necesaria para poner las oficinas del Estado. Desde su creación hasta el 29 de noviembre de 1961 se llamó Provincia Trujillo. San Cristóbal, una provincia, especialmente la ciudad, que es un eje fundamental en la economía de la República Dominicana y en la historia dominicana. Durante la época de la colonia, en la zona de lo que es hoy San Cristóbal, estuvo concentrada la mayor producción de azúcar de la parte occidental de la isla. Aquí en esos tiempos, la época colonial, mediados del siglo XIX, por ahí en ese tiempo, aquí habían grandes ingenios. Para 1527, en esta parte de la isla había en producción 19 ingenios y 6 trapiches. La producción de azúcar se mantuvo en alza por alrededor de 60 años en el siglo XVI. De alrededor de 10.000 arrobas que se producían anualmente para 1520, pasó a unas 90 arrobas para 1580. Hay que destacar que primero, el aspecto de la producción azucarera, la producción se llevaba a cabo en trapiche.
que eran especies de unos ingenios hechos a base de madera, un molino de madera, que la producción no era tan avanzada. La corona española acordó toda suerte de facilidades a la producción azucarera en la isla. Específicamente a esto contribuyó cierto espíritu burgués del emperador Carlos I, quien dictó leyes protectoras de la producción azucarera y de los señores esclavistas. La más importante fue la cédula de 1529, por medio de la cual se determinaba que los ingenios eran bienes no embargables por deudas o hipotecas, tanto sus instalaciones como los negros que laboraban en ellos. Con el discurrir de los años, la base económica ha pasado al área industrial, a las zonas francas y a lo portuario. Además a la agricultura de pequeña escala como aguacate, cítricos, cebolla y café. Es un eje fundamental en la economía de la República Dominicana y en la historia dominicana. Eso es San Cristóbal. La herencia cultural de los sancristobalenses viene de los tiempos coloniales. Las tradiciones culturales más emblemáticas de San Cristóbal están ligadas mucho a lo que tiene que ver la parte de la afrodescendencia, con las manifestaciones de lo que son los atabales y muchas actividades de índole mágico-religioso, incluso de lo que tiene que ver con esa liga de lo español con lo africano. María Alcántara es directora provincial de Cultura. Ha dedicado su vida a la promoción y a la gestión cultural, actividad que comparte con la de su profesión de maestra. Tenemos aquí en la zona, por ejemplo, de Sainaguas, el festival. El Festival de Atabales Sainaguá es una actividad musical y popular que se realiza desde 1975 en la provincia de San Cristóbal. Me atrevo a decir que uno de los festivales más famosos que tiene la República Dominicana en esa línea, que es el Festival de Atabal. Digo unos por no tomarnos el crédito, decir que el más, pero creo que si digo el más nos faltaría a la verdad realmente, que tiene una trascendencia no solamente nacional, sino incluso internacional. Vienen ya gente de todas partes. San Cristóbal es el patrón del pueblo. A él le dedican las fiestas patronales cada 25 de julio. Se le conoce como el patrón de los viajeros, y de él se dice que se trataba de un hombre corpulento, que se ganaba la vida transportando personas al hombro por el cauce de un río. Cuenta la tradición de que en una ocasión iba trasladando a un niño simple. Dígame usted, para un hombre robusto, trasladar a un niño, cruzar un niño del río, acostumbrado a cruzar quizás tantas personas de diferente peso, y de repente siente que no puede con el peso del niño, que el niño sobrepasa sus fuerzas. Entonces la tradición cuenta que era el niño Jesús, quien en ese momento él pudo transportar de un lugar a otro. San Cristóbal está marcado por la historia. Donde hoy se erige el Parque Constitución, operó la escuela que sirvió de albergue para los constituyentes que desde el 21 de septiembre de 1844 trabajaron sin descanso hasta rubricar el 6 de noviembre de aquel año la primera constitución política de la República Dominicana. Luego de un mes y medio de duros trabajos, discusiones y las aprehensiones provocadas por la amenaza del presidente Santana de imponer sus criterios, tratando de que se le otorgaran poderes excepcionales, los constituyentes lograron mantener la serenidad y, dentro de la elasticidad que las circunstancias del momento le permitieron, lograron redactar y votar una constitución liberal, en cuyo articulado se recogían los principios fundamentales que le daban el marco institucional a la naciente república.
Aquí se hizo la Constitución y se proclamó, se firmó y se proclamó. Se hizo, se firmó y se proclamó. Es el hecho por el que se conoce a San Cristóbal. San Cristóbal ha dado 2 presidentes de la República. El primero fue el político y militar José María Cabral y Luna, quien nació en Ingenio Nuevo, San Cristóbal, el 12 de diciembre de 1816. Fue presidente de facto en 1865 y luego entre 1866 y 1868, presidente constitucional. Es necesario ser fuerte, que el bien hay que imponerlo. El otro presidente nacido en San Cristóbal fue Rafael Trujillo, conocido como el benefactor, el jefe, el generalísimo. Nació el 24 de octubre de 1891. Gobernó la República de 1930 al 30 de mayo de 1961, fecha cuando se consumó el magnicidio. Este hombre desarrolló lo que se conoce como la era de Trujillo, tipificada como uno de los regímenes más sangrientos, represivos y despiadados de la región. Tengo en mi provincia mi esperanza y mis amores. San Cristóbal es tan grande que tiene tierra en el norte, te lo dice Sergio Vargas.